la cámara un poquito apuntando al techo, por último, para mirar cara Un poquito hacia de abajo, ¿no? personas, un poquito hacia abajo, si es que se puede. Esa. Colegua, colegua. Ya, bueno, ya vamos a dar inicio entonces a esta clase número 4 con los alumnos y alumnas de IAPEL y vamos a, como siempre, a apoyarnos con el equipo. Tenemos a Javier Rey en toda la área de soporte que nos va a ayudar con algunas materias que en este caso, al ser un grupo en sala, vamos a evitar un poco tanta interacción por el hecho de que se mueve ahí, Paulina, tu cámara, algo pasa. Eh, y quiero presentarles ahí a Paulina, ella es otra asesora y relatora que está con mascarilla, está con un problema en intervención quirúrgica, pero nos está apoyando porque si alguien pregunta algo por el chat y que tenga alguna inquietud, la va a estar respondiendo, pero es como un apoyo a la clase. José Aguilar también está con la coordinación del curso, todo lo que es contenido y relación con alumnos, y siempre Viviana Rioseco nos acompaña con el tema lenguaje de señas, por si alguien tuviera ahí alguna dificultad con alguna condición diferente, que necesitara algún apoyo, que lo digan para que ella pueda prestarle mayor atención, ¿ya? Así que eso, voy a compartir inmediatamente la clase de hoy, que es esta clase número 4, y nos vamos a concentrar. ¿Está siendo compartida ahí? Sí. Ya. ¿Y los alumnas la ven? ¿La manito? ¿Sí? ¿No? ¿La ven? ¿Está proyectada? ¿Profesor, está proyectada en un notebook, en una pantalla? Está proyectada en data. Perfecto, ya. Muchas gracias. Entonces, vamos a mirar el sistema previsional ya chileno. Vamos a entrar ahí en la cancha de frentón para poder tener claridad de cómo opera esto. Tenemos una clase cortita, es una clase, no doble como otras que hemos tenido, por lo tanto, 4:15, 4:20, ya estamos finalizando. Y viendo un poco lo que habíamos conversado, nos concentramos en esta pata que decíamos, en esta pata o en esta mesa que tiene tres patas, lo que era lo obligatorio, lo que era lo voluntario y lo que era lo solidario, para entender que dentro de estos tres pilares, los aportes obligatorios obviamente tienen que ver con aquella parte que a uno le descuentan del sueldo y de este sueldo imponible, y ese 10% se va al sistema previsional, a la AFP, para el día de mañana cubrir pensiones de invalidez, pensiones de vejez o sobrevivencia en caso que un trabajador o una trabajadora fallezca o lo mismo corresponde a un afiliado pensionado. Y en el pilar voluntario tenemos los mecanismos de ahorro que permiten en el fondo complementar la cotización obligatoria para aumentar un poco más el chanchito y de esa manera llegar con mejores recursos al trámite de pensión propiamente tal. Y finalmente en lo contributivo estatal o el pilar solidario que se llamaba, antes estaba la pensión básica solidaria y la pensión básica solidaria de invalidez, y esa pensión básica solidaria de vejez se eliminó y es reemplazada ahora por la famosa PGU, Pensión Garantizada Universal. Y en la lógica del ahorro, uno siempre tiene que pensar de que el ahorro es un elemento complementario a lo que uno cotiza. Y a veces uno junta plata para comprar algo o para hacer vacaciones o para cubrir alguna necesidad y destina esa plata y la gasta. Y a veces es necesario gastarla y no hay posibilidad de guardarla. Otras veces esa plata del ahorro es el colchoncito que uno tiene, muchas veces debajo del colchón, en algún instrumento financiero, en alguna cuenta de ahorro, etcétera, para enfrentar efectivamente alguna emergencia, una operación, a veces el arreglo del auto, otras veces algún tema de salud, o muchas veces como en la pandemia, gente que ocupó los ahorros para
arreglar la casa y mejorar las condiciones de vida. Pero pocas veces lo usamos para cubrir gastos durante la vejez. Y es totalmente válido. Si uno genera y tiene la posibilidad de ahorrar y esa plata el día de mañana la quiere ocupar en la lógica de la vejez, es una manera interesante también de poder destinar esos recursos que uno deja de gastar hoy día para, en el fondo, destinarlos el día de mañana cuando ya estamos enfrentando la pensión propiamente tal. Entonces, los instrumentos de ahorro voluntario, que salvo que ustedes me digan lo contrario, no lo hemos visto, tiene que ver con los famosos APB, tiene que ver con la cuenta 2 y tiene que ver con los depósitos convenidos. Y eso significa que tenemos alternativas para que esas platas que nosotros podemos destinar, ya sea de nuestro sueldo o platas que recibimos o platas que trabajamos por fuera me refiero a que si yo tengo un sueldo y con eso vivo, pero hice un pololito o generé algún tipo de emprendimiento y me da otro ingreso y lo quiero ahorrar, ese ahorro yo lo puedo poner en una APB. Y los APB, aquí se explican con más detención, los APB son dos alternativas. O yo ahorro en un régimen A o ahorro en un régimen B. Para que ustedes sepan la distinción, es las personas que tienen ingresos menores a 770 mil pesos, les conviene el régimen A, porque con cada 100 pesos que ahorren, el Estado le da 15. Entonces, es bastante importante. En cambio, que el régimen B tiene una lógica de ahorro, pero cuando las personas contribuyen y pagan impuestos. Eso significa que me rebajan de la base imponible lo que yo estoy haciendo como ahorro, y eso implica también una evolución de impuestos después cuando haga la operación renta. Entonces, quédense con que la APB, mayoritariamente, aquellas personas que tienen sueldos menores a 700 mil pesos, les conviene, porque si destinan ese APB en el régimen A a la pensión, cuando se pensionen, el Estado les va a dar el 15% de lo ahorrado para efectos de pensión. Si no destinan ese APB para pensión, el Estado no le hace el aporte del 15%. Por lo tanto, es importante que sepan que es un ahorro que está vinculado o condicionado al momento de pensionarse. Y eso tiene un tope de 6 unidades tributarias mensuales que genera en el fondo un aporte máximo del Estado para efectos de poder reconocerlo como tal. Esos son cerca como de 380 mil pesos que el Estado te puede dar al año por haber cotizado en esa lógica de la PBA. Y si ustedes ven arriba, se habla de la APB o el APBC. El APBC es un APB, ahorro previsional voluntario, pero colectivo, que se establece con la empresa y esta empresa suscribe un acuerdo con una institución administradora de fondos o de otro tipo y genera un ahorro compartido con el trabajador para efectos de que todos los trabajadores que estén en la misma categoría tengan este beneficio. Y se beneficia tanto la empresa como el trabajador o la trabajadora. Por lo tanto, son dos mecanismos de ahorro que ayudan bastante a poder complementar lo que ustedes están ingresando como ahorro obligatorio, que es el 10% de la cotización de su sueldo. Les recuerdo que si alguien tiene una duda, levanta la mano, se la dice al profesor o se acerca al computador y con eso podemos hacer un poco más dinámica la clase o bien aclarar cualquier inquietud que tengan, porque la idea es que no se vayan con ninguna pregunta sin responder, ¿ya? Entonces, visto el APB o el APBC, que es ahorro previsional voluntario o ahorro previsional colectivo, nos daremos cuenta que es un ahorro que, para que también lo entiendan bien, lo pueden hacer de manera continua o de manera discontinua. Lo pueden hacer un mes por una determinada cantidad de plata y otro mes pueden no hacerlo, o después lo pueden hacer un mes siguiente por una cantidad de plata mayor. Y eso lo pueden hacer ustedes directamente o le pueden pedir al empleador que les descuente, como uno dice, por planilla, para que de una parte de mi sueldo se vaya
a la AFP o se vaya a la institución que ustedes estimen conveniente para efectos de complementar los fondos con los cuales el día de mañana se van a pensionar. Entonces, dicho esto, creo que es importante que tengan claridad de que este instrumento del pilar contributivo voluntario es una decisión de cada uno de ustedes de ver cuánta plata pueden sacrificar de los ingresos, no gastarlos hoy día para guardarlos para el día de mañana. Yo siempre he entendido que cuando uno hace esta clase para personas jóvenes, cuesta mucho ponerse en ese horizonte, pero esto seguramente ya me lo han escuchado antes, lo que cuando uno logra ahorrar o cotizar cuando está empezando a trabajar y lo junta durante los primeros 10 años de actividad laboral o de algún emprendimiento y lo destina al ahorro, eso que uno junta los primeros 10 años constituye más del 40% del monto de pensión futura. Entonces, no es bueno pensar que voy a ahorrar al final de los tiempos o que voy a ahorrar cerca de la edad cumplida, porque a esa altura el tiempo que queda para pensionarse o está vencido o es muy corto y por lo tanto la rentabilidad de esos fondos no tiene un impacto significativo en la pensión. En cambio que las cotizaciones y los ahorros que uno hace con anticipación tiene un largo periodo en el cual gana rentabilidad y permite que aumente el monto de pensión futura. De hecho, hay una estadística general, y con esto no crean que uno está avalando a la AFP ni defendiéndola, por el contrario, simplemente reforzar el tema de la cotización obligatoria y el ahorro. ¿En qué sentido? En que en general la torta de los fondos previsionales que uno tiene para la pensión, solo un tercio de esa torta es lo que uno ha aportado como cotización obligatoria y el resto es pura rentabilidad. Independiente que uno sepa que hay crisis, que la rentabilidad bajó, que los fondos bajaron, pero en el largo plazo, cuando uno ya está después de un buen periodo cotizando, cuando ya cumple la edad para pensionarse, 3/4 de ese fondo, de esa torta, de ese chanchito, han sido las rentabilidades que los fondos han generado. Por eso que es tan importante pensar en ahorrar lo antes posible para que efectivamente eso mueva la aguja, como se dice, y pueda generar el día de mañana un monto mayor. Por este tema de la PB o la PBC, profesor o alumnos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Ninguna consulta, Hernán. Perfecto. Entonces, veamos lo que tiene que ver con la cuenta 2. La cuenta 2 yo diría que es el instrumento de ahorro más conocido. Es la plata que yo genero como ingresos de cualquier tipo y que la destino a la AFP en alguno de los multifondos. Es un ahorro que es de mucha liquidez, es muy fácil sacarlo. Se puede sacar hasta 24 veces al año. Por lo tanto, yo puedo poner de pequeñas cantidades, de cantidades más grandes, y se va conformando en esta cuenta de ahorro voluntario, llamada cuenta 2, donde cuando yo me pensione por vejez, yo determino si esa plata va al cálculo de la pensión o no. Yo podría optar por mantener esa cuenta mucho tiempo, inyectarle plata, sacar plata también cada vez que la pueda llegar a necesitar, y al final de los tiempos, cuando yo esté con la edad cumplida, las mujeres 60 años y los hombres 65, yo le puedo decir a la FP, deje esa plata de la cuenta 2 fuera o déjela dentro del proceso de pensión. Si junté buena plata ahí y la meto al proceso de pensión, puede que me suba la pensión, siempre y cuando sea una cantidad de recursos importante para que aumente el fondo final y pueda pensionarme en mejores condiciones. Por lo tanto, es un ahorro complementario a lo que obligatoriamente el empleador me va a descontar como el 10% de mi renta imponible. ¿Ya? Y hay gente que ocupó la cuenta 2 para inyectar de nuevo el retiro de los 10%. Hay gente que ocupa la cuenta 2 para ahorrar en lo que era la antigua cuenta del Banco del Estado.
o cualquier otro instrumento, porque esta cuenta 2 uno determina en qué multifondo quiere que esté y también tiene asociada una rentabilidad. Rentabilidad que por supuesto puede ser positiva o negativa, pero en general, si ese ahorro, así como la APB, uno lo puede mantener un tiempo más largo, va a ir generando un retorno y una rentabilidad que le puede generar un buen beneficio. Y como les explicaba, y para cerrar la idea, es una cuenta que es de ustedes, que los fondos son de ustedes y que lo pueden sacar hasta 24 veces al año. Por lo tanto, es importante porque si uno lo mira por la cantidad de meses del año, uno podría hacer hasta 2 giros mensuales o 6 giros en un mes. Lo importante es que no se supere los 24 giros en un año. Ahora, si uno no tiene una cuenta de ahorro y puede girar plata, es muy raro que gire 24 veces en un año. Pero para que vean que la cuenta es bastante amigable, permite ese giro en muchas ocasiones. ¿Alguna pregunta con respecto a la cuenta 2? Usted me da la pista, profesor. Una alumna tiene una pregunta. Dígame. Hola, Hola. consulta, ¿esa cuenta se puede dejar en cero? Sí, claramente. Uno inyecta plata y puede sacar plata. Puede quedar en cero y puedo volver a inyectar plata. Por lo tanto, tiene esa flexibilidad. Y acuérdese que eso lo puede hacer usted directamente en la FP o en otra institución, o lo puede hacer tal vez a través de su empleador. No, por ejemplo, yo tengo un bien en la casa y la saco todo. Y Es que es después, imposible, no alcanzo a comprender. O se acerca al computador o el profesor me repite la pregunta. Sí. Ese es él. Muy bien. ya, ahora sí, Ahora sí, pues. ya. No, yo le puse un ejemplo. Por ejemplo, si uno tiene 1.000.000 de pesos en esa cuenta y yo por X motivo la saco toda y después no inyecto más plata ahí, ¿puede pasar eso o tengo que seguir inyectando plata ahí? No, puede pasar perfectamente. Vaya. Uno ingresa plata y después puede sacar y después la cuenta puede volver a poner plata y puede volver a sacar. Y si tiene 1.000.000 y requiere sacar 100 luquitas, puede sacar 100 luquitas, después 10 lucas, después 200, 20, 30, 40. Si la única restricción que tiene es que uno no puede sacar más de 24 veces en el año. Pero por Pero es ejemplo, mucho tiempo, son muchas veces, pues. sí, pero yo puedo sacar el millón, por ejemplo, en este caso, de una sola vez. ¿Sí? Ah, ya. Y dependiendo de la cantidad, es cuánto se demora la FP en entregárselo. Ah, Hay ya. FP que tienen una cantidad a 300.000 pesos y lo entrega en 1 o 2 días. Si a veces supera la cantidad de 300.000, puede demorarse 4 días. Hay solamente un tema de que la FP saca esta plata de su fondo y se la paga. Pero usted podría sacar todo el capital y si juntó 4 millones y quiere sacar 4 millones de una, también lo puede sacar. Ah, ya. Eso, gracias. A usted, pues muy amable. Y también tenemos un último instrumento que se llama los depósitos convenidos, que yo espero que ustedes algún día puedan usarlo cuando trabajen en las mineras o trabajen en las empresas agrícolas o en cualquier otra organización, que producto de su buen desempeño y producto de su productividad, la empresa les quiera entregar un bono o cumplieron las metas y les da un premio o hay un término de conflicto sindical y hay un bono de término de conflicto. Todas esas platas que llegan de manera extraordinaria, uno las puede acordar con el empleador para que las agregue a una cuenta, tanto en la FP como en otras instituciones, para efectos de que no paguen impuestos. Porque les recuerdo que todos los ingresos pagan impuestos, salvo la asignación de colación y la asignación de movilización. Por lo tanto, si todos los ingresos que yo recibo pagan impuestos y estos depósitos convenidos yo los puedo incorporar para también aumentar los fondos previsionales, le puedo decir a mi empleador
que los incorpore como depósitos convenidos. La única diferencia o la gran diferencia que tienen es que son fondos que no se pueden sacar. Como no pagaron impuestos, están obligados a destinarlo a pensión. Por lo tanto, cuando ustedes pidan una pensión, la AFP va a ver toda la plata que está en la cuenta obligatoria y la va a incorporar al trámite. Y los depósitos convenidos también los va a incorporar al trámite. En el APB les van a preguntar y en la cuenta 2 les van a preguntar. Y ustedes pueden decir, sí, quiero que la APB vaya o quiero que la cuenta 2 vaya. O si ustedes deciden que en ese momento no van a incorporar el APB o no van a incorporar la plata que está en la cuenta 2, ustedes le señalan a la FP y la FP en ese caso solo incorporaría la plata de las cotizaciones obligatorias. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, hoy día es difícil que veamos que este instrumento nos aplica, pero como yo espero lo mejor para ustedes, si están en una empresa y esta empresa tiene bono, tiene cumplimiento de meta y hay pagos de productividad, esas platas que en general en estos sectores industriales que yo les digo a veces son de montos importantes, siempre una mascada de esa plata se va a ir en impuesto. Y de repente uno podría decir, ¿para qué se va a impuesto? Que es una obligación legal a todo esto, si yo la puedo destinar a mi pensión. Pero si la meto como depósitos convenidos, no la puedo sacar. Y se va a ir obligatoriamente al cálculo de la pensión. ¿Se entendió? ¿Hay preguntas sobre este punto? ¿Continuamos, profe? Si podemos continuar. Gracias. Y la tercera patita de esta mesa, que acuérdense que decíamos que estábamos en esta lógica, el pilar contributivo obligatorio, acabamos de ver el pilar contributivo no voluntario, ahora estamos viendo el pilar no contributivo estatal, o lo que uno llamaba el pilar solidario. Y esto busca que de una u otra manera se trate de paliar los problemas que la gente puede tener con déficit económico o con evitar pobreza. Entonces el sistema creó en su momento estas pensiones solidarias, que como les digo antes se llamaban la pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional solidario de vejez, que cubría al 60% de aquellas personas que se pensionaban con bajos recursos que no tenían, tanto en vejez como en invalidez. ¿Y qué es lo que hizo la última reforma? Modificó hace poquito, el año pasado, modificó este tema y cambió lo que era pensión básica solidaria de vejez por la PGU y mantuvo en el sistema de pensiones solidarias la pensión básica de invalidez. Entonces, cuando uno mira cuáles son los requisitos para poder pensar en obtener esta pensión básica de invalidez, uno se para en la lógica de qué es lo que tengo que cumplir. Y la ley dice, si usted tiene entre 18 y 65 años, por lo tanto 64 años, 11 meses y 29 días, tiene derecho a la pensión básica solidaria de invalidez. Si es que no tiene derecho a una pensión. Si es que además está declarado inválido por la comisión médica. Y si es que ha vivido en Chile al menos 5 años, continuo o discontinuo, de los últimos 6 años antes de solicitar este beneficio. Si yo solicité este beneficio hoy día, miran 6 años para atrás, y si en esos 6 años yo he vivido al menos 5 años en Chile, tendría el derecho a la pensión básica solidaria de invalidez. Y antes, este beneficio solo cubría al 60% de la población más pobre, más vulnerable. Y ese porcentaje aumentó, y aumentó a un 80%. Por lo tanto, requiere que en la medida que uno esté inscrito en el registro social de hogares, y esto lo puede hacer en Chile Atiende, en el municipio o en el Ministerio de Desarrollo Social, y sale un certificado que al menos tiene un 80% de vulnerabilidad, que ha vivido 5 años en Chile en los últimos 6, que está declarado inválida por la comisión médica, que no tiene derecho a pensión y que tiene entre 18 y 65 años,
obtiene la pensión básica solidaria. Y si este monto de la pensión básica solidaria no fuera suficiente o fuera una pensión inferior a la pensión garantizada universal, quiere decir menor a 206.173 pesos, 206.173 pesos, teniendo usted entre 18 y 65 años, independiente si hombre o mujer, habiéndose sido declarado inválido, no imponiendo o no percibiendo una pensión en DIPRECA o CAPREDENA que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y de orden, y habiendo vivido 5 años, los últimos 6, y siendo del 80% más pobre, recibe un complemento, un aporte extraordinario. Por lo tanto, también se busca proteger a aquellas personas que han sido inválidas y que tienen una pensión inferior a 206.000 y le complementan el monto para que tenga un beneficio un poco mayor. ¿Dudas, profesor, con respecto a este beneficio del pilar no contributivo estatal o llamado pilar solidario? Sin duda por la audiencia. Ya. Entonces vamos a lo que uno pudiera pensar que es un tema que sí creo que le atañe a mucha gente que está cerca de ustedes, no a la alumna al lado. Me refiero a la gente del vecindario, de la familia, de los lugares donde trabajan, que es la famosa PGU. La PGU es un beneficio que viene entregado por el Estado, por ahí lo señalé, desde el año pasado en una nueva ley, y genera un pago desde el Estado de estos 206.173, ¿a quiénes? A quienes hayan cumplido los 65 años, sea hombre o mujer, a quienes no sean del 10% más rico de la población chilena, es decir, sean del 90% más vulnerable o pobre de la población chilena, que su residencia en Chile haya sido al menos 20 años viviendo en Chile desde los 20 años de edad en adelante, y que en el periodo de los últimos 5 años, cuando solicitan la PGU, hayan vivido al menos de esos 5 años, 4 años en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, hay 3 criterios. Un criterio de edad, que significa que tienen que ser mayores de 65, un criterio de vulnerabilidad, que deben ser del 90% más pobre de la población chilena, y un criterio de residencia, donde tiene que haber vivido desde los 20 años a la fecha, más de 20 años, y desde el momento que piden la solicitud, contando para atrás 5 años, de esos 5 años al menos 4 tienen que haber vivido en Chile. La PGU se paga íntegramente a quienes cumplen estos requisitos con los 206.173. Y aquellas personas que tengan pensiones autofinanciadas o pensión base menor a 702.000 pesos, le pagan el 100% a la PGU. Si mi pensión base es de 702.101 hacia abajo, me van a pagar además los 206.000. Y si mi pensión es sobre los 702.000, me van a pagar una proporción hasta llegar a 1.114.000. Es decir, si mi pensión es entre 702 y 1.114.000, me van a pagar proporcionalmente lo que me corresponde, más pensión si es 702 y mucho menos pensión si tengo una pensión base de 1.114.000 o más. Si tengo una pensión mayor a 1.114.000, no me correspondería la PGU, ¿ya? Y la PGU no se la van a pagar a personas que estén pensionadas por la dirección DIPRECA o por CAPREDENA, que es de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Esos son los requisitos de la PGU. Y un tema bien importante que ustedes es bueno que sepan, que la PGU es un financiamiento desde el Estado.
se paga a través del IPS y lo reciben aquellas personas que cumplen estos requisitos. Pero el Estado no lo paga de manera automática. El Estado lo paga solo si la persona lo solicita. Por lo tanto, cuando lo solicita desde ese momento que esté aprobada la PGU, le van a pasar a pagar la PGU. Y si la persona lo pidió a los 70 años, pensando en tiempos más adelante, lo podría haber pedido a los 65, pero si lo pide a los 70 años, no se lo van a pagar con efecto retroactivo desde los 65, se lo van a pagar desde el momento que lo solicite. Y si nunca lo solicita, no se lo van a pagar. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo sepan, porque ustedes son hoy día agentes de cambio. Ustedes son orientadores y orientadoras que frente a las personas que le pregunten, ustedes van a poder aclarar cómo opera este tema de la PGU. Y la otra pregunta que me gustaría tal vez, profesora, que abriera el micrófono, es, para recibir la PGU, ¿tiene que estar pensionada la persona o solo tiene que tener cumplida la edad? ¿Qué dicen? ¿Me traduce, profesor? Si no se acercan al computador, la verdad que no escuchamos absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿puede una persona... Eso, ahí viene nuestra representante. Consulta. ¿Esos requisitos no se pueden modificar? No, pues son modificados, son determinados por ley. Es que lo que pasa, que para variar las mujeres quedamos mal ahí porque nosotros nos jubilamos primero a los 60 años. Entonces tenemos que esperar 5 años para poder optar a la PGU. En cambio, los hombres se jubilan a los 65, entonces ellos se jubilan y al tiro pueden optar a esa pensión. Exactamente. Y la, Esa es una de las tantas injusticias del sistema. ¿para qué ver? No, sí, me lo dice a mí, oiga. Y para, no se puede cambiar ni por ley ni por No, nada. no. Si nos Yo tomamos, creo, y esto se lo digo porque he participado de esas discusiones, yo creo que hay dos temas que deben cambiar. La PGU debiera ser no para las personas 90% más vulnerables, debería ser para todos. ¿Y por podría qué para, ser, y disculpe, por qué para, y por qué para todos? Porque las personas de más recursos pueden tener pensiones sobre 1 millón y no les correspondería. Pero si todos tienen un nivel de vulnerabilidad, les debería corresponder. Y lo otro, que debiera ser para las mujeres a partir de los 60 años. podría ser o una vez que se jubile la persona. Claro, Sea pero la esa 60, era ¿no? mi pregunta. ¿Solo lo reciben las personas que se jubilen y tengan 65 años? No, ¿Por qué no? porque no. Ya, pero imagínese, por ejemplo, si yo tuviera 65 años y estuviera trabajando y no me hubiera pensionado, ¿me podría corresponder la PGU? No, ¿No es yo creo que cierto? porque esa pensión usted, como dijo, se solicita. Mientras usted no lo No, haga, claro, pero ya, entonces voy a preguntarlo de otra manera. Si ya, yo tuviera 66 años y ya. estoy trabajando y la solicito, ¿me podría corresponder? No estoy pensionado, estoy solo trabajando, no me he pensionado. Yo creo que no, a ver. Yo pienso que no. ¿Ya? Entonces Que, ahora le voy a dar la respuesta a todo el curso. ya. Muchas gracias. Entonces, mire qué importante esto que salió ahora, porque resulta que tanto hombres como mujeres, cumpliendo los 65 años, pueden solicitar la PGU, aunque estén trabajando y no se hayan pensionado. Entonces, no solamente es para quienes se pensionen y tengan 65 años, sino es que es para todos los que cumplan el requisito de edad, independiente si se han pensionado o no. ¿Quedó claro eso, no?
Entonces, eso es una papita, ese es un dato bien importante, porque así ustedes pueden comentarle a aquellas personas que sean mayores de 65 años, aunque estén trabajando y no estén pensionados, o si están pensionados también, que si son del 90% más pobre de la población y han vivido en Chile desde los 20 años y tienen una pensión base menor a 702.000, le va a llegar 206.000 pesos de ingreso a su cuenta pagado por el Estado para complementar el monto de la pensión que tenían. Y este beneficio, como yo les dije, no se lo van a dar aunque la persona cumpla los requisitos si es que no lo pide, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es que aquellas personas que cumplen estos requisitos hagan la ficha y tengan el registro social de hogares y al mismo tiempo puedan solicitar la PGU para que les llegue y se la paguen desde el momento que lo solicitan. Mira, ahora vamos a entender solamente por si no lo saben, que en el sistema de pensiones venimos con una herencia del sistema antiguo. Y eso quiere decir que aquellas personas que cotizan en el sistema antiguo y que no se cambiaron a la AFP, reciben la PGU si es que cumplen los requisitos. Pero aquellos que están en Capredena, que son las Fuerzas Armadas, y en DIPRECA, que son carabineros, tienen sistemas propios y tienen un sistema de reparto donde las personas que trabajan aportan y ellos financian las pensiones de los mayores. Pero también el Estado inyecta plata ahí y como inyecta plata ahí, a ellos no les corresponde la PGU. Por lo tanto, aquellas personas que ustedes conozcan de las Fuerzas Armadas o de Carabineros que estén cotizando en Capredena o en Dipreca, no les corresponde la PGU. A diferencia de los que están en el sistema antiguo, que no son de las Fuerzas Armadas y que de acuerdo a su realidad y cumpliendo los requisitos les puede acceder la PGU. ¿Despertó eso alguna pregunta, profesor? No, no hay preguntas ni consultas. Ya, entonces, ahora yo no sé si les dije, pero yo estoy bastante congestionado, creo que sí, lo explicó Javier, entonces estoy haciendo un esfuerzo por hablar lo mejor que pueda, pero ahora vamos a ver varios casos de abuelitas o de abuelitos, para no ser discriminatorio, para entender o para ver si entendemos cuándo aplica la PGU y cuándo no aplica. Y si aplica, si nos van a pagar el monto total de la PGU o nos van a pagar la mitad. Entonces, tenemos ahí dos alternativas que o se acerca a cada uno de estos casos al computador una persona y responde, o José me ayuda, lee el caso y alguien voluntariamente piensa la respuesta y se acerca y la responde. José, le dejo a usted esta parte de la clase para que veamos estos 6 casos que nos permiten entender con hechos bien concretos y bien prácticos a quién le corresponde la PGU, si le corresponde o no le corresponde y cuánto le corresponde, el total o una parcialidad. ¿Ya? Perfecto, profesor. Javier, disculpa una consulta. ¿Esto lo podríamos hacer también por encuestas como en línea? ¿Lo teníamos preparado o lo hacemos así nomás? En este momento sí nomás, porque Ya, demoraríamos un cachito más. ya, perfecto. Démosle así nomás. Exacto. Entonces, igual en ahí usted me apoya porque aquí hay una explicación, ¿cierto?, detrás, pero No, no hay partamos. problema. Si yo lo que te quiero pedir es que leas Sí, con calma el caso 1 y la pregunta, salga una alumna al computador y responda. Y yo después aclaro el concepto si está bien respondido o no. perfecto. Entonces, en el caso 1, tenemos su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 62 años. Entonces, pregunta número 1, ¿su abuelita recibe algún beneficio de PGU? Pregunta número 2, ¿su abuelita recibe la PGU completa, digamos, o incompleta? Me gustaría saber si es que alguien ahí
Bueno, si el profesor también nos pudiera comentar, o si alguien puede, digamos, acercarse al computador y comentarnos. ¿Esta abuelita recibe algún beneficio de PGU, sí o no? Y si es así, ¿completa o incompleta? Eh, Profesor, o escoge a alguien o voluntariamente sale adelante para poder explicar estos casos y así vamos a entender la PGU y no se nos va a olvidar nunca más. Exacto, en estos casos es que uno entiende, lo aterriza un poquito lo que estuvimos hablando. Da lo mismo equivocarse. ¿Alguien quiere salir voluntario? ¿Para una? ¿Carolina? Maribel. Maribel, usted tiene cara de preguntar. Ven. Y lo otro que podríamos hacer, Hernán, si te parece bien, es que preguntemos así en general y el que el profesor nos comenta y qué es lo que fue lo que la gente dijo. No sé si te parece. Estás muteado. Estás muteado, Hernán. Hernán, estás muteado. ¿Se escucha? Perdón. Entonces, no lo hagamos de esa manera porque como ya Carolina venía caminando al computador, cada ya. caso responde una alumna o un alumno y de esa manera aprendemos. Si lo hacemos de manera colectiva, vamos a tirar respuestas colectivas y no vamos a lograr hacer el aprendizaje. Ok. Anímense, vamos. Tengo toda la Adelante, adelante. paciencia Si del no, mundo. no hay ningún problema con equivocarse, para eso estamos acá, para responder las dudas, para todas esas inquietudes. ¿Recibe o no recibe algún beneficio de PGU la abuelita? Y si es así, ¿completa o incompleta? Vamos. Nuestra representante. Eso, la primera fila quiere salir. Excelente. Buenas tardes. La abuelita en Claro. este caso no recibiría el beneficio de la PGU debido a que, por lo que nos mencionaron anteriormente, a los 65 años recién pueden tener ese beneficio. Excelente. Perfecto. Entonces, en este caso, ella cumplía con ser del 90% más pobre y cumplía con haber vivido en Chile, pero tenía menos de 62 años. Por lo tanto, independiente de esa foto amorosa de la abuelita, no le corresponde nada, nada, ¿ya? Por el tema de la edad, básicamente. Caso número 2. Exactamente. Caso número 2. Tenemos, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, cumple con los requisitos de residencia, tiene 67 años y una pensión base de 455.000. Pregunta número 1. ¿Recibe algún beneficio de PGU? Y si es así, ¿es completa o incompleta? Esperamos a otro alumno o alumna que salga adelante. Pregunta. Carolina. Fíjense nomás, si da lo mismo equivocarse aquí. Equivocarse aquí que en una instancia real, digamos. Hay harto debate, le corresponde, no le corresponde, si le corresponde todo una parte, o no le corresponde nada. Tenemos una voluntaria, Krishna. Muy bien, adelante. Felicitaciones, muchas gracias. Hola, Hola, yo creo que es incompleta porque sí tienen los 10% de la población cumple con los requisitos.
y en total había dado una cifra de 206, si no me equivoco, y está la pensión base de 455.000. Excelente. Entonces, repasando la respuesta, ella no es del 10% más rica, es del 90% más pobre, ha vivido en Chile más de 20 años de los 20 años, tiene más de 65 años y la pensión base es menor a 702.000. Por lo tanto, recibe la PGU y la recibe completa, todo el monto de la PGU, es decir, los 206.173. Muchas gracias. ¿Sabe que para animarse, salgan pensando en su abuelita, en su abuelito, en los vecinos, en la gente mayor? Porque la gente mayor no tiene acceso a estos cursos y créanme que a mí me da mucha pena saber que hay abuelitos y abuelitos que están perdiendo esto porque no saben los requisitos y no saben si les corresponde o no o cómo pedirlo. Así que vamos al caso número 3. Exactamente, profesor, porque este beneficio hay que pedirlo. Así que pasemos al caso 3. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, pero ha vivido con su tío en Colombia durante los últimos 8 años. Ella llega a Chile y se entera que existe la PGU. Tiene 83 años y no tiene pensión. ¿Recibe algún beneficio PGU la abuelita? Y si es así, ¿completo o incompleto? ¿Quién va a salir en representación de esta abuelita a salvarle la vida? ¿Cómo saben si la asesoran y la abuelita les da la mitad de la PGU? No es malo. Profesor, usted nos dice. Ahí se están poniendo de acuerdo al parecer. Está bueno conversarlo porque para estar más claros con la respuesta. Tiene que salir adelante porque no se escucha desde acá. Maribel va a salir adelante. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Cuéntenos. Con las compañeras estábamos conversando y llegamos a la conclusión que no tiene derecho a la PGU debido a que no cuenta con los años de residencia. ¿Y qué era lo otro? Y no es chilena. Eso. ¿Quién dice que... ¿Dónde dice que no es chilena? ¿Dónde? Está bien la respuesta inicial, sí, pero Sí, pero ella vivió con un tío en Colombia, pero no dice que no es chilena. claro, En Chile por los últimos años. Ya, O sea, por el tema de residencia no debería tener derecho al beneficio. muy bien, muy Ese fue el bien. que nosotros encontramos. Perfecto, igual entonces bien. ella tiene los años, porque tiene más de 65, tiene 83, no tiene pensión, por lo tanto le correspondería la pensión completa, no es del 10% más rico de la población, por lo tanto le correspondería, pero ella vivió fuera de Chile los últimos 8 años, por lo tanto no cumple esa parte del requisito de residencia. Y aquí una aclaración, ¿la PGU la puede recibir un extranjero? ¿Qué dicen, profesor? Parece que no escucharon la pregunta. ¿La PGU la puede recibir un extranjero, un no chileno? Levanten la mano para abajo, digan así. Venga, eso, me gusta. Se va a ganar una nota aparte. Dependería de los años de residencia que tenga en nuestro país. Muy bien.
Por lo tanto, la respuesta es que un extranjero, si cumple los requisitos de edad, de residencia y de vulnerabilidad, puede obtener la PGU. No es solo para chileno y chilena, ¿ya? Profesor, consulta. Caso número 4. Don José. Sí, respecto a eso, Vamos, ¿tendría que abuelita. estar nacionalizado la persona? No, 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 No necesariamente. no necesariamente. Si Puede necesitaría ser tener... como puede ser como estábamos viendo en el caso anterior. Por ejemplo, esta abuelita era colombiana, tiene más de 65 años, no es del 10% más rica de la población y vive hace más de 20 años en Chile. Sigue siendo colombiana y recibe la PGU. Ah, perfecto. Caso Perfecto. número 4. Ya, veamos. Entonces, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 71 años y una pensión base de 1.356.000. Entonces, ¿esta abuelita recibiría algún beneficio de PGU? Y si es así, ¿completa o incompleta? Otra alumna, una alumna nueva, un alumno nuevo. Sí, anímense. Estas son las experiencias que a uno le ayudan a soltar la mano, a atreverse a hablar en público. Piense que todos ustedes se conocen. Yo estoy Exactamente. súper lejos. Y en la medida que lo hagan, después el día de mañana, cuando una pega, dicen, oye, ¿quién es tú una voluntaria para subirle el sueldo? Le apuesto que era salir todo adelante. Así que anímense, una nueva, un nuevo compañero. Manden un Además, representante. además tienen la oportunidad de conversarlo ahí, ponerse de acuerdo más o menos, así que eso igual da seguridad. Ya, yo creo Yo la que con- Parece que usted ya había salido, pero está bien, porque se motivó. Muy bien, la felicito. Cuénteme. bueno, ella cumple con la edad, eh, ¿Ya? el 10% es más rico de la población, pero su pensión es muy alta. Muy bien. ¿Y cuál era, se acuerda cuál era la pensión más alta que ella podía tener? 702.000. No, esa es la más baja, Ya, entonces 1.000.000 y tanto. 114. Si ya la persona tiene una pensión mayor a 1.114.000, aunque cumpla todos los otros requisitos de residencia y edad, no le corresponde porque ya recibe mucha plata. Por lo tanto, el Estado no le va a pagar la PGU. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Aplauso para la compañerita. Caso número 5. Son 195 casos. Seguimos hasta mañana. No, son poquitos, pero son los precisos, son Caso los que número tienen que 5. ver. Vamos. Exactamente. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Tiene 69 años y una pensión base de 999.000 pesos. ¿Ella recibe algún beneficio de PGU? Y si es así, ¿completa o incompleta? Y yo creo que la respuesta tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Hay una pista ahí. Sí, pero no de pista, pues, don José, pues. No de pista. Que aprendan nuestras alumnas, queridas alumnas y alumnos. Esta abuelita está súper ansiosa con que le respondan la pregunta. De eso depende que ella pueda tener un ingreso adicional. ¿Y quién es responsable de responder esa pregunta? Una de ustedes o uno de ustedes. Imagínense la responsabilidad. Están poniendo de acuerdo ahí.
Mientras tanto, Paulina, ¿alguna consulta en el chat? ¿Alguien ha escrito algo? No, de momento no, porque Ya, no, muchas gracias. no llegó nada. Digamos, o sea, lo maneja el profesor ahí. Ya, perfecto. Mire, ahí viene una respuesta. O sea, ahí viene una alumna con la respuesta. Vamos. Cumple con todos los requisitos. A ver, más cerca del computador que no le escuché. Que cumple con todos los requisitos. Y Escribe PSU. recibe una PGU completa o incompleta. Completa. Incompleta. Completa. José, explíquelo usted. No sé si dijo incompleta o completa, disculpe. Completa. Completa. ¿Por qué sería completa? Incompleta. Pero claro, A ver, ¿por qué incompleta entonces? Porque tienen que tener menos de 702.000. No. Si tiene entre 702 y 1.114.000 y tiene la residencia y tiene la edad y no es del 10% más rico, le corresponde pero una PGU incompleta, proporcional, no el total, porque recibe más de 702.000. ¿Ya? Último caso. Vamos, José, último caso y terminamos. perfecto. Caso número 6. Estamos justo en la hora. Ah, bueno, sí, sí, ya. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 81 años, es viuda y recibe una pensión de sobrevivencia de Capredena. Ella, a consecuencia de esto, ¿tiene algún derecho, digamos, a la PGU? Y si es así, ¿completa o incompleta? Con esto terminamos. Así es. No me va a poner nerviosa. Buenas tardes, por acá les habla Carolina. La señora cumple con la edad y no le corresponde la pensión porque ella pertenece, por ser viuda, no le corresponde la pensión porque la persona pertenece a Capradena, Fuerzas Armadas. Muy bien. Claro, esa es la única razón, porque tiene la edad, no es del 10% más rico de la población y vivió siempre en Chile, pero al estar sujeto al régimen de las Fuerzas Armadas, Capredena o DIPRECA, que es de carabinero, no le correspondería este beneficio. Oye, súper bien, porque creo que con eso hemos podido... ¿Hay una pregunta ahí? ¿O me está diciendo chao? Ya, entonces, ¿qué es lo que les quería decir? Pucha, yo espero que con estos ejemplos, que los preparamos con harto cariño, que son bastante sencillos, les pueda quedar claro. Entonces, la invitación es que efectivamente ustedes que entendieron más cómo opera la PGU, puedan contarle a las personas mayores que si tienen más de 65 años, estén pensionados, estén trabajando y hayan vivido en Chile y tengan una pensión menor a 702.000, les correspondería la PGU. Y yo creo que ese es un tema de responsabilidad personal y de ética. Así que, para respetar bien el tiempo de la clase, les quiero agradecer la atención. Creo que ha sido un esfuerzo. Sabemos que la comunicación es más fácil con la sala de ustedes, pero creo que logramos agradecerle al profesor, a todo el equipo que me ha colaborado hoy día, y nos vamos a ver de nuevo el próximo jueves en clase. ¿Ya? Con la manito nos despedimos. Muchas gracias y perdonen la congestión que tengo, el resfrío, pero hice mi mejor esfuerzo. Así que muchas gracias por la paciencia. Antes de cerrar, me gustaría pasar un recordatorio, profesor. Lo que usted quiera, don José. Sí,
Yo les mandé tengo. a sus correos, habían unas poquitas personas de este grupo, eran muy pocos, que les faltaba un formulario de inscripción, eran unos datos, digamos, de las personas. Y se los mandé a cada una de esas personas que faltaban, les mandé un correíto para que lo puedan llenar. Así que por favor que no se olviden de eso. Y lo otro, que puedan entrar también a la plataforma a rendir la prueba de diagnóstico. Yo también les mandé un correo con eso, con un formulario, perdón, con un instructivo. Ahora bien, entiendo, Freddy me comentó algo, de que el correo tienden como a desaparecer los correos que les llegan. ¿Cómo es eso? Disculpe, profesor, si me pudiera comentar eso, porque ayer me quedé marcando ocupado con eso. ¿Cómo puede repetir la pregunta? Sí, que ayer me comentaron que ustedes tienen un problema con los correos que de repente les llegan y se les van borrando. ¿Cómo es eso? ¿O se les van para otro lado? En el correo institucional. ¿Tenemos problemas con el correo? No, me dicen que no. No tienen problema. Es que Freddy me había comentado algo así. Pero bueno, si alguien llegase a tener problemas, bueno, con alguna información que no le haya llegado, que por favor me contacten. Pero sí, recordarles nuevamente, les mandé correo a las personas que les falta formulario de inscripción, que por favor lo respondan, y a todos, porque, bueno, no todos, porque hay algunos que también han rendido la prueba inicial de diagnóstico. Bien les mandé un correo con eso, con un cierto documento que explica cómo es el proceso. No olviden formulario de inscripción y prueba de diagnóstico, ¿ya? Cositas me hablan. Muchas gracias. Muchas gracias, Que profesor. estén muy bien. Estimada alumna, gracias por la atención. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Chao, chao, que estén muy bien.